Seguir una utopía me conecta con la realidad. Cuando me licencio en Derecho, la verdad que no con muchas ganas de pleitear, sino con muchas ganas de actuar y de hacer cosas nuevas, era una de esas ilusas que pensaban que trabajando en equipo y con otras personas se podían conseguir buenas cosas, sobre todo pues, hacia el medio ambiente, hacia el desarrollo sostenible, cambiar actitud en nuestros colegios y en nuestras empresas. Y claro, descubro que era, y daros cuenta, era el año 1993, aquella cooperativa duró 3 años. Claro, no medimos y no nos dimos cuenta, no valoramos que en aquello que nosotros ponemos mucha ilusión, muchos ideales, ponemos toda la finalidad muy consciente, sabemos lo que queremos, no nos fijamos en las personas que integrábamos ese equipo, no nos fijamos en esas necesidades, no nos fijamos que realmente de aquello teníamos que comer. Así fue. Pues todo el equipo que estábamos se disgregó, cada uno nos fuimos por un lado. Y bueno, yo no quería volver a saber nada de cooperativas, porque aquello no me daba de comer, como os decía. Por lo tanto, bueno, pasa el tiempo y, pues, circunstancias. Entro en contacto con aquellas mujeres de nuestros pueblos de la provincia de León, también de Zamora y de Galicia. Aquellas mujeres que trabajando en cooperativas estaban trabajando para grandes fábricas del sector textil. Y me doy cuenta de que aquí estoy encontrándome nuevamente con un montón de mujeres a las que jamás se les había dicho ni se les había hablado de lo que era una cooperativa, ni de sus principios, ni de sus valores, ni de lo que es un trabajo en equipo. Me encuentro claramente con una desconexión total y absoluta entre lo que eran esos principios y valores que tienen que tener las personas cuando montan su proyecto con respecto de lo que era la realidad. Esa realidad que realmente había sido pensada para esas grandes fábricas textiles, para conseguir realmente mayores beneficios, pero no era una realidad pensada para esos proyectos de esas mujeres. Me doy cuenta, por tanto, que donde me tengo que concentrar, o donde nos tenemos que concentrar nosotros también como equipo, es en esa economía real, en esa economía que está pensando realmente en las posibilidades que tenemos las mujeres dentro de todo lo que es la economía, porque sin mujeres no hay economía, no hay nada. Todas esas necesidades que tenemos que pensar, las tenemos que pensar porque somos las personas. Y eso es lo que debemos de buscar o debemos ir encontrando. Me fijo en esa economía real, en esa economía verdadera que se basa en el desarrollo de nuestros pueblos. Y ese desarrollo de nuestros pueblos solo se puede hacer con personas en las que se piensen en sus principios y en sus necesidades. Debéis entender que más del 80% de los proyectos que tenemos, iniciativas sociales, están en nuestros pueblos. Ahí está el origen de todo. Estoy pensando en ese tipo de economía que habla de un consumo ético y sostenible, que piensa realmente en las generaciones futuras, que piensa en nuestras hijas y en nuestros hijos, porque a ellos son los que les va a tocar gestionar lo que les dejemos. Pienso en ese tipo de economía que viene gestionando y que nos habla de más de esos 300 grupos de consumo y de cooperativas que realmente están pensando en qué consumir, cómo consumir y por qué consumir. Me estoy centrando en ese tipo de economía que se basa en una banca ética y con valores, fuera de lo que sería una economía especulativa. Ese tipo de economía al que siempre nos han acostumbrado y en el cual nos han educado desde siempre y desde muy pequeños. Estoy intentando ver un cambio, un planteamiento diferente, huir de esa economía salvaje por encima de todo y de todos, una economía que se base en ese tipo de personas. En esas personas que perteneciente a más de 150 grandes empresas en toda Europa, están consiguiendo que esos puestos de trabajo pasen a esas personas y puedan desarrollarlo por sí mismos, pudiendo gestionar ellos mismos y tomar las riendas de sus vidas.
Me estoy refiriendo a esas posibilidades que tienen el decir, voy a salir de estas situaciones en las cuales podré encontrarme de nuevo con las riendas. Es esa situación en la cual nosotros debemos seguir apostando. Me estoy refiriendo a la economía social, a ese tipo de economía que da trabajo a más de 2,5 millones de personas en España, a más de 15 millones de personas en Europa, a 250 millones de personas en el mundo. Una economía real, la economía verdadera, nuestra economía, esa economía que debe ser gestionada por nosotros mismos. Pero este planteamiento requiere muchísimo esfuerzo y requiere nadar contracorriente, requiere tener una convicción muy clara, tener muchísima responsabilidad con el entorno, con lo que pretendes, pero además requiere participación, una participación activa, teniendo en cuenta que a participar nadie nace sabiendo participar. Participar tenemos que adquirir esas herramientas. Para participar tenemos que buscar esos instrumentos que realmente nos sirvan poder actuar con libertad y huyendo, digamos, de ese miedo paralizante, de ese miedo que cierra fronteras, que genera violencia. ¿Y cómo vamos a poder continuar? ¿Cómo vamos a poder seguir si no se estimulan, si no nos estimulamos, si no hacemos planteamientos creativos? Crear, idear, es una capacidad de las personas. Por lo tanto, necesitamos el arte, la música, la filosofía, a la historia en las aulas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Necesitamos que exista esa conexión entre cerebro y corazón. Por lo tanto, para mí, yo entiendo que cuando estamos en un planteamiento que podría ser considerado utópico, aunque no lo es por todo lo que os estoy comentando, impera la sensatez, el sentido común y una capacidad de adaptación brutal que es necesaria, porque sin utopía, si no perseguimos utopía, no podemos experimentar, no podemos llegar a conclusiones distintas. Por lo tanto, entiendo también que para mí la mezcla más importante y el mixing de este TEDx no puede ser otro, porque para mí es lo más potente, lo verdadero, es aquel que es capaz de unir utopía con la realidad.